Bienvenidos tripulantes a una nueva conversación de altura. Les habla su capitán Era Calderón y estamos por comenzar el vuelo en su podcast Era de Aviación. Un programa que tiene como objetivo ver con otros ojos a la industria aérea a través de conversaciones con los agentes de cambio que están haciendo que las cosas sucedan. Abrochen sus cinturones porque estamos por despegar. Hola a todos, les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos un gran invitado, el doctor Tomás Ibaja. El doctor Tomás Ibaja cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito internacional en diferentes funciones y responsabilidades de diferentes países: Asia, Europa, Medio Oriente, Norteamérica y México. Ejecutivo multicultural que cuenta con un doctorado en Economía por la Escuela Internacional de Administración, l'École Internationale d'Administration en París. Un MBA por la Universidad de Redlands en California, un posgrado en Economía y Estudios Políticos por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y un estudio de especialización de negocios de Temple University en Tokio, Japón, la Universidad St. John's en Nueva York y por Kotra Advanced Studies en Seúl, Corea. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla. Diplomático, veterano de guerra y comprometido con labores humanitarias, se desempeñó como consejero comercial de México en Asia, Corea del Sur y Taiwán, en Irak, como Senior Business Manager en el periodo 2004-2006, en labores del US CENTCOM 2, Operation Iraq Freedom, US Army Corps of Engineers, en reconstrucciones de hospitales, escuelas, agua y electricidad para poblaciones y grupos tribales de Bagdad, Mosul, Kirkuk y Erbil. El doctor Ibaja fue consejero de Canacintra, Tijuana, miembro del Consejo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, consejero del World Trade Center en San Diego, California, y consejero de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana. En la actualidad, se desempeña como presidente del Clúster Aeroespacial de Baja California. Es director y cofundador de la firma Grupo Aeroespacial Especializado, director de la empresa Tecnologías de Propulsión Espacial y director de Ingeniería Avanzada Tayau, apoyando requerimientos de la industria aeroespacial en la región, en México y en el extranjero. Y el día de hoy viene a platicar con nosotros sobre la importante labor que desempeña el Baja Aerospace Cluster. Sin más, los dejo con el episodio. Comenzamos. Hola, buen día. Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, el doctor Tomás Ibaja, presidente del Baja Aerospace Cluster, a quien ya presentamos hace un momento. Bienvenido, Tomás. Era, qué gusto. Al contrario, un placer. Estamos muy contentos de platicar con sus tripulantes y derivado de ello, pues encantado de poder hacer equipo. Muchísimas gracias, Tomás. Pues bueno, el estado de Baja California ha sido líder del país en el sector aeroespacial desde hace más de 5 décadas, siendo Baja California precisamente donde inició la industria de manufactura aeroespacial en México. Para mencionar algunos datos importantes, es que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI en 2022, por cada 100 empleados en la fabricación de equipo aeroespacial, el 64% corresponde a hombres y el 36% para mujeres. Y creo que es muy importante todo lo que desarrollan los clústeres en nuestro país, y especialmente queríamos platicar contigo por las ventajas competitivas que ofrece el Aeroclúster de Baja California para inversionistas extranjeros, por la conectividad, por la cercanía con Estados Unidos, ¿no? Y entre muchos otros beneficios, y por eso estás el día de hoy, Tomás, para platicar todo sobre la importancia de este clúster. Pero antes, cuéntanos un poco de ti, Tomás, sobre tu trayectoria y cómo llegas al sector aéreo. Sí, Era, gracias. Bueno, realmente yo llegué a este importante sector a invitación de un ex-marine de nombre John Riley. Ya falleció recientemente, en el periodo del COVID. Él ya era una persona mayor y es quien me invita a incorporarme al clúster aeroespacial, siendo él el presidente. Derivado de ello, encontré una gran oportunidad de aprender sobre esta industria
y también me percaté que la información que se tenía en aquel entonces pues requería de actualización. Me encantan los números, disfruto mucho los comparativos, el análisis para mí es fundamental y como tal me metí de lleno y me di cuenta de que había mucho más información afuera que lo que el clúster en su momento presentaba y eso pues me obligó y con mucha pasión a vincularme ya en campo, a conocer a las empresas, a conocer sus necesidades, a entender su problemática y derivado de ello pues generas pues quiénes son, cuántos son, dónde están, qué producen, las preguntas básicas de cualquier inversionista que quisiera saber más sobre en este caso, el sector aeroespacial. Y lo encontré fascinante. La realidad es que la gente que está en esta industria es gente muy preparada, muy calificada, altamente compleja en cuanto al nivel de responsabilidad que se tiene en el día a día. Y para mí, cuando son retos de esa naturaleza, me atraen enormemente. Soy una persona que le gusta dar soluciones, me involucro y trato de solucionar de manera inmediata. O sea, no, soy muy desesperado en ese sentido y me encanta darles el servicio que se necesita. Y tomando en cuenta que es un sector crítico y en el caso de nosotros de seguridad nacional para los Estados Unidos, porque estamos aquí. No puedo hablar de otros estados en México, pero en el caso particular de Baja California, ligado íntimamente a la costa oeste de los Estados Unidos, donde se ubica la séptima flota militar más importante del mundo, aquí en San Diego, caminando prácticamente, pues somos parte de este encadenamiento productivo, ya como bien lo mencionaste, era de casi 6 décadas. Este año cumplimos 58 años y como bien lo mencionó, la industria aeroespacial bajo el decreto de Maquila, donde ya las empresas se establecían, las empresas extranjeras se establecían en México con ciertas ventajas de atracción de inversión para que pudieran generar empleos y establecerse en México pagando cero impuestos en importación temporal, pues Baja California en nuestro sector fue el pionero. Claro. Qué interesante la forma en la que llegas al sector aeroespacial, sobre todo de la manufactura, Tomás, y me gustaría retomar un poquito. Nos comentas que te invita este ex marín John Riley, que en ese momento presidía, pero cuando ¿entras como presidente o entras desde otra posición? Platícanos cómo es este trayecto para asumir la presidencia del Baja Aerospace Cluster, en el cual tienes ya 9 años, ¿verdad? Presidiendo este importante clúster. Bueno, realmente como presidente, acting president, derivado que a John, cuando él me invita, lo hace como todos lo hacemos a nivel presidencia, que es de voluntariado. O sea, realmente es un pro bono, como le dicen en Estados Unidos, y vienes a entender cuáles son los retos y cuál es la problemática existente. Y si te interesa, bienvenido. Y si no, pues muchas gracias, no pasa nada. Claro. John, y aquí sí quiero ser muy puntual, él, en el periodo en el que me invita, siendo él el presidente, le da cáncer de garganta y aun cuando sobrevive, estuvo pues un periodo muy largo en recuperación y pues en este ambiente donde tienes que viajar, tienes que exponer, tienes que reunirte con personas, de por sí complicado el cáncer, si además le agregas que es en la garganta, pues limitaba mucho
para él su actuar. Sin embargo, yo siendo muy respetuoso, porque así tiene que ser, él fue mi presidente hasta que falleció en el COVID. Ya era una persona mayor y pues todo se complicó. Él siendo el presidente en todo el periodo del COVID, cuando él fallece es cuando hasta entonces tomo yo la presidencia. Siempre fui acting president sin el cargo legalmente formal. Como presidente apenas llevo 3 años, pero ya en la trayectoria del clúster en diferentes, digamos, no posiciones, porque siempre fue de staff. Mi labor, pues, estamos hablando desde el 2010. Estamos hablando de prácticamente 14 años que he estado involucrado en el clúster. Qué interesante. Y entonces, de esta manera llegas a presidir el clúster. Ahora, ¿puedes explicarnos un poco más sobre esta visión del clúster y cómo promueven el desarrollo de la industria aeroespacial en Baja California? Sí, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Lo que buscamos de manera especializada es atender a todas las empresas bajo el criterio de Industry Centered Business Oriented. ¿Qué significa? Que aun cuando nos ubicamos en una región, en un ecosistema aeroespacial en Baja California ya muy maduro, lo que buscamos es que nuestra membresía tenga acceso a través de las alianzas que hace el clúster a otras oportunidades de negocio. Y aquí quiero puntualizar algo, para atención de tus tripulantes. Nosotros no promovemos inversión extranjera. Eso lo hace el gobierno. El gobierno a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Nosotros atendemos a la industria establecida y con ello pues evitamos este roce con la autoridad en cuanto a quién promueve y quién atiende. Nosotros, una vez que llega la industria, en ese momento entramos en acción para saber qué necesitan, qué les hace falta en cuanto a talento, en cuanto a proveeduría, en cuanto a potenciales clientes que seguramente son sus vecinos en nuestra misma región, porque la región no solamente es entendida en términos de la frontera hacia el sur cuando hablamos con nuestro vecino. Para nosotros la región es el sur de California, que como bien sabes si California fuera un país, sería la quinta economía del mundo. Pero te quiero dar otro dato, mi querida si el municipio, que creo que ustedes, no, pues es que nosotros no somos un estado, es un municipio. El estado es Baja California. Allá ustedes les llaman departamentos, ¿no? Si el municipio, en México hay 32 estados, 32 departamentos pero si Tijuana, el municipio de Tijuana, fuera un estado, de los 32 estados que hay en México, seríamos el número 16. En economía, en industria, en generación, o sea, en todos los métricos importantes, el municipio de Tijuana sería el número 16 si fuera un estado. Estamos hablando de un municipio que estaría muy por adelante de estados constituidos en nuestra federación. A ese nivel de importancia y de peso económico tiene nuestra entidad, pero mucho tiene que ver con nuestra ubicación prácticamente a tiro de piedra, como decimos en México, con California. Y el sur de California, que lo componen desde Moore Park hacia abajo, que incluye Los Ángeles, Irvine, toda la parte de
Santa Ana, Santa Clarita, Pomona, Ramona y San Diego, entre otros condados en Estados Unidos, pues hacen esta región una región brutal, económicamente muy poderosa. Y somos parte de este enclave. Por ello es que como clúster y ya constituidos, pues nos interesan mucho este tipo de alianzas para atender dentro de nuestra misión y nuestra visión a estas empresas que por eso llegaron a Baja California. Mejores oportunidades con el talento que tenemos, muy competitiva nuestra industria en términos de costos comparados con el mercado que es Estados Unidos, y honestamente era la frontera, no la sentimos. Aquí no hay frontera. Ya llevamos 60 años en el intercambio comercial que prácticamente con los ojos cerrados sabemos lo que se tiene que cruzar, cuándo se tiene que cruzar. Ya el área de comercio exterior y aduanas lo tienen muy, muy aceitado, de tal forma de que muchas veces nos preguntan, oye, ¿por qué no hay más empresas establecidas del sur de California en México, o en particular en Baja California? Sí, pues prácticamente el mercado está aquí. Bueno, la verdad es que con este flujo y este intercambio tan dinámico, desde donde lo mandes del sur de California hacia nuestras bases operativas en Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada, pues prácticamente llegan en menos de 8 horas y se regresan al día siguiente. O sea, a ese nivel de dinamismo existe esta correlación entre ambas economías. Claro, como decíamos, ¿no? Es una de las ventajas competitivas que tiene, pues, su posición geográfica, ¿no? Que finalmente ayuda a esta dinamismo que bien comentas, ¿no, Tomás? Pues prácticamente hay una frase que quiero que los tripulantes lo tengan muy presente cuando se hable de estas dinámicas estratégicas de relocalización internacional, que es la siguiente: era el cost of product to market. El costo de tu producto al mercado es lo que define tu éxito o tu fracaso. ¿Qué significa el cost of product to market? Que entre mayor acercamiento tengas con tu clientela o con tu mercado, pues tienes menos riesgos en cuanto que algo pueda suceder, tienes menos costos logísticos, entregas de manera más expedita, y eso ahora lo estamos viviendo cuando entendemos el concepto del nearshoring, que ahora ya lo adoptó en México nuestro gobierno a nivel federal como país, cuando el nearshoring nosotros lo hemos vivido desde hace casi 60 años. El nearshoring traducido es cerca de la orilla, pues nosotros somos la orilla más al norte de México con Estados Unidos, y ahora el nearshoring hace que países de Europa, países del sur, en Latinoamérica, vean este nearshoring donde México, no la frontera, sino México, sea el punto geográfico más cercano, en este caso a un gran mercado como es el mercado de los Estados Unidos. Y si entendemos ahora en términos geopolíticos lo que estamos viviendo, el nearshoring toma mayor fuerza porque vemos un distanciamiento entre Estados Unidos y China, pero también vemos una incertidumbre con Europa por lo que se está viviendo en Ucrania. Y también vemos otra compleja situación en el Medio Oriente. ¿Qué es lo que sucede con mucho proveedor europeo cuando tienes en la esquina de tu casa, atrás de tu casa, fuego, incendio o situación de incertidumbre? Dices, mañana me va a tocar a mí. Sí, es Esto un no lo gran puedo riesgo. parar. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? ¿Sabes qué? Estás muy lejos. Acércate.
No te puedo Acerca a los recibir proveedores. necesariamente aquí. Bienvenido a Estados Unidos, encantado, pero tú, que al final de cuentas es tu bolsillo, es tu riesgo, dices, no, ¿yo qué hago en Estados Unidos? Es prácticamente no puedo competir. Mejor me voy con un aliado natural de mi mercado, que es México, y aquí es la locura. La locura, o sea, tenemos necesidad de mayores naves industriales, tenemos necesidad de más personal, tenemos retos en la provisión de energía, tenemos problemas con el abastecimiento de agua, tenemos problemas, que muchos otros estados y países quisieran tener. Y aquí los tenemos. ¿Y sabes qué? Como siempre le hemos hecho, los vamos a sortear y vamos a salir adelante. Porque en el caso del sector aeroespacial, que ya lo vivimos en la pandemia, somos un sector resiliente. Sí, claro. Y ahí es donde vamos a seguir y el horizonte que nosotros vemos después de la reactivación económica que se vivió a partir del 2022, pues es muy promisoria. De tal forma que como clúster, lo que más tenemos es trabajo. Sin duda. Tomás, hay muchos puntos súper importantes que me encantaría destacar de lo que acabas de comentar, pero yo creo que podríamos traducirlo porque finalmente hablamos de todo lo que ha hecho el estado de Baja California en alrededor de estos casi 60 años, de esta cercanía que bien comentas, de cómo se ha explotado este término nuevo de nearshoring, pero que ustedes lo han venido desarrollando con el paso del tiempo y que lo han venido fortaleciendo. ¿Cómo has visto tú en este tiempo que tienes, en estos 14 años que has estado dentro del clúster, cómo ha evolucionado esta industria aeroespacial? Porque fue donde inició todo el movimiento de la manufactura aeroespacial en Tijuana, en Baja California. ¿Cómo ha evolucionado durante el periodo que tú has estado en el clúster y qué has visto que ha sido significativo, ¿no? Como bien comentas, el periodo del COVID, ¿cómo ha sido importante acercar a estos proveedores? ¿Qué destacarías tú? Pues lo que te puedo compartir es que Baja California, pero en general México, es un país de retos. México es un país que se ha levantado ante la crisis económicas, crisis de sexenio, crisis financieras, crisis de inseguridad, y con todo y ello somos un país alegre, somos un país que abre los brazos. Y derivado de ello, lo que yo te puedo compartir que en estos 14 años, primero en el sector, previo a la pandemia, unos niveles de crecimiento sostenido muy favorables. Pero tiene mucho que ver con nuestra vinculación directa con la economía de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos resiente económicamente en sus variables, pues nos pega directito a todo México, no a la frontera, a todo México. Y cuando hay bonanza, pues a nosotros prácticamente nos suben en hombros todo lo que sucede en Estados Unidos. Viene la pandemia, a Estados Unidos le pega muy fuerte. Sin embargo, y aquí es importante hacerlo notar, nosotros, por ser un tema de seguridad nacional, son de los sectores atípicos. No te puedo hablar de otros sectores como el automotriz o como el de consumo, de lo que le llaman los consumibles o los de consumo, porque pues cuando hay una situación de incertidumbre, lo primero que haces es cuidar tu bolsillo. Pero atípico, cuando me refiero al sector aeroespacial, es porque este tipo de productos no es el tipo de productos que vas al supermercado, no vas a la tienda y lo compras en un anaquel. Cuando son de seguridad nacional, donde se siente un país amenazado por una situación que no controla, en lo primero que inviertes es en protegerte. Y esta industria aeroespacial, que tiene mucho con la movilidad,
cuando tú en plena pandemia tienes que dejar a tus aviones en tierra para evitar contaminar con el COVID otros puntos del planeta, pues entran en crisis las aerolíneas. Pero esas naves que al final son rentadas, pues siempre hay en oportunidades, en riesgos hay oportunidades, y muchas de estas aeronaves se convirtieron en aviones de carga. Y ahora el boom que tenemos es que aceleró las plataformas digitales y curiosamente llegó un amigo de Estados Unidos y me dijo a mí, la semana pasada, me dijo, yo ya no compro nada que no sea por internet. Online. Sí, así es. Y me llega a mi casa. Entonces, ¿qué significa? Que no solamente se descubrió o se reforzó un sector como el cargo aéreo, que es el que mueve mucha mercancía, en adición al terrestre, evidentemente, pero se reactivó también el de pasajeros. Entonces, en todos lados, en nuestro sector, no hemos tenido ese dolor de cabeza que probablemente hayan sentido otros sectores cuando entran en recesión o cuando entras en incertidumbre. Y como tal, una vez dada la reactivación y contestando tu pregunta, pues efectivamente no hemos parado, ¿no? ¿Por qué? Porque derivado del COVID se reactiva nuestro sector por cuestiones de seguridad nacional. ¿Y qué crees? En 2 años se da la situación en Ucrania. Y todo el mundo habló de que no, hombre, esto en 6 meses se resuelve, ¿no? O sea, vuelven otra vez los diferentes actores internacionales a entrar en conciencia y esto pues es simplemente un exabrupto. Pues no, ya llevamos un buen rato con el tema de Ucrania y pues eso significa que pues nosotros seguimos produciendo como parte de este encadenamiento productivo. Y cuando en su momento dijimos, bueno, vamos acostumbrándonos a que esto ya no es de corto plazo, se viene lo del Medio Oriente, que tampoco es novedad. O sea, si hacemos un análisis histórico de nuestro mundo, pues nos damos cuenta de que pues las guerras tristemente cohabitan en algunas partes del mundo y eso tristemente hay que decirlo y hay que reconocerlo, pues también son economías que generan empleo para ciertos grupos de presión y de poder. Me parece muy interesante lo que comentas, Tomás, y aparte tú tuviste una experiencia hablando ahorita de cómo influye estas situaciones en otros países, ¿no? Tuviste una experiencia en Asia. Creo que esta experiencia que tú tuviste en Asia te dio una perspectiva única sobre este crecimiento económico, ¿no? ¿Cómo aplicas estas lecciones al desarrollo del sector aeroespacial en Baja California, Tomás? Bueno, yo realmente me inicié profesionalmente en Asia, efectivamente, y me tocó a mí conocer de primera mano, estamos hablando, tú eras un bebé, estamos hablando del 89, imagínate. Yo ya estaba prácticamente pues listo para la aventura y llego a una Corea, a un Seúl, donde no hablaban inglés. Llego a un Shanghai, a un Beijing campesino. Todavía vivía Deng Xiaoping en China. Digo, ya no gobernaba como tal, pero todavía no había fallecido. Luego me toca Hong Kong. Luego me toca Taiwán. Taiwán es una isla chiquitita que te la recorres en carro en 6 horas, de norte a sur. Y yo veo cómo, y claro, esto es tema de otra conversación, ¿verdad? Porque son temas muy apasionantes para mí, pero yo veo cómo la correlación entre gobierno, academia y en este caso industria van de la mano y ni siquiera son clústeres, porque la esencia de un clúster es la triple hélice. Pero aquí estás hablando de economías nacionales, estás hablando de todo Corea, estás hablando de un Hong Kong, estás hablando de un Taiwán.
Obviamente no estás hablando de China, porque China es enorme, pero sí había áreas regionales económicamente activas, principalmente en la costa, vinculadas a Corea, vinculadas a Taiwán, sí, vinculadas a Hong Kong, donde les dieron ese impulso porque había que reubicar parte de esta expansión de exportaciones que ellos tenían en estas regiones del sur de China. Y como tal, pues había varios elementos importantes. Primero, que eran países donde había una mano férrea del gobierno y una directriz muy clara hacia dónde había que dirigir los esfuerzos. China, por otra parte, siendo un gigante, ellos sí fueron muy claros. Vamos a mantener nuestro modelo de negocios aún sin perder el control político. Y como te digo, podemos entrar en un tema que nos va a desviar del objetivo de la plática, pero lo que voy es que yo sí entendí claramente que la mejor manera de poder desarrollar un ecosistema es cuando trabajas de manera coordinada, cuando todo lo que tú haces lo sabe el de enfrente y además lo transmites, de tal forma de que lo que hagas lo tienes tú que informar, porque en la transparencia está la lealtad y está el compromiso. Y eso, cuando yo lo aprendo de primera mano, observando y aplicándolo también, porque tú llegas a un país que no es el tuyo con tus vicios y además llegas con una visión pues muy limitada de lo que sabes. Y cuando te entras a otro mundo que no es el tuyo, donde tú eres el que te tienes que adaptar, pero además lo haces con la intención de que realmente estás convencido de lo que estás aprendiendo, te va a dejar una enseñanza y que eso además eventualmente lo vas a transformar y lo vas a transmitir, pues ya tu mentalidad cambia y en ese momento dices, vale, yo sé que aquí no me voy a quedar toda mi vida, yo eventualmente tengo que regresar a mi país y lo que yo sí sé, lo que aprendí y evidentemente lo que también desaprendí, tengo que compartirlo con este caso, con la región que me dé cobijo. Y ese fue el caso de Baja California y contestando y regresando al inicio de la conversación, lo que yo he aplicado en el clúster aeroespacial de Baja California. Nuestro moto es el Baja Aerocluster, porque ese es nuestro branding. El nombre es el Clúster Aeroespacial de Baja California, ¿no? Y así es como nos conocen en todo el mundo, pero pues nuestro logo también pues jala, ¿no? Que ya para nosotros es un gusto el que ya identifiquen a nuestro logo a nivel internacional. Claro. No, y regresando un poco a lo que comentabas, concuerdo totalmente contigo. A mí me tocó vivir un tiempo en Japón y la verdad que todo lo que aprendes en su momento puedes llevarlo a tu vida a todos los aspectos, ¿no? Esa disciplina, muchísimas cuestiones para poderlas implementar. Y retomando el tema que decías, me llama mucho la atención de la triple hélice. Qué importante, y como dices, no solamente como clúster, sino como una vivencia eh, que debería de aplicarse a todo el país, ¿no? De que siempre esté de la mano el gobierno, la academia y la industria, porque finalmente es la manera de progresar. Tú, en esta triple hélice, tú ves las necesidades que requiere la industria, el sector económico, y está la parte académica para proveerte de esos profesionales, pero también el sector gobierno para poder implementar este tipo como de incentivos, apoyos, impulso, ¿no? A la industria y de esa manera complementas el círculo, ¿no? De esa manera puedes hacer que esto sea más productivo. Lo vemos mucho en los estados del norte, ¿no? Donde está la manufactura como muy arraigada, ya viendo otros estados, como comentabas, ¿no? O sea, a lo mejor con un ingreso per cápita mucho más bajo, un producto interno bruto mucho más bajo que otros, porque a lo mejor no está la parte de la manufactura y la manufactura te da ese impulso, ¿no? Yo creo que es muy importante.
¿Cuántas empresas forman parte de este Baja Aerospace Cluster actualmente? Actualmente somos 204 empresas, de las cuales un 80% de estas empresas están instaladas aquí en Baja California. Y el otro 20% se ubican en el sur de California, de Estados Unidos, y en otros estados de México. Pero también tenemos aliados importantes en Centroamérica, en particular en El Salvador, en San Salvador, en Costa Rica. Los tenemos también en Medellín, en Bogotá. En ambas ciudades trabajamos de la mano con grupos muy importantes de nuestro sector. Y también lo tenemos en Brasil y también lo tenemos en Mendoza, Argentina. Esta internacionalización no solamente es de dientes para afuera, sino realmente es un compromiso global que tenemos con nuestra industria para, por un lado, que conozcan nuestras capacidades de producción en manufactura que tenemos, pero también para que nuestra industria tenga esa capacidad de viajar y buscar otros horizontes, porque tenemos la bendición y la maldición al mismo tiempo. Tenemos la fortuna de tener un estado maravilloso como lo es California, pero también tenemos la maldición de que pues es todo lo que vemos, y cuando te casas nada más con una sola canasta, el día que no hay más huevos que el que tú tienes ahí, pues dejas de ver otras opciones que te ofrece el mundo, y que en ese sentido, como clúster, tenemos dentro de nuestra misión internacionalizar, y más que internacionalizar, porque internacionales ya somos por la misma esencia de la industria, pero diversificar las opciones de internacionalización de nuestros miembros. De ahí que viajamos a Medellín, viajamos a Bogotá, lo hacemos a Mendoza, lo hacemos a diferentes países a nivel internacional, y llevamos en la mayor parte de los viajes a miembros de nuestros clústeres para que vean que hay más opciones. Aún con todo, pues el mercado al final es el que define. Y sí, tenemos más bendición que lo que pudiéramos pensar en el otro extremo por nuestra ubicación geográfica. Esto es bastante importante, ya que hemos visto con esta internacionalización cómo se promueve el clúster a nivel internacional, ¿no? Y cómo hace sinergia. Y esto obviamente apoya lo que es innovación, tecnología. ¿Qué planes tiene a futuro el Baja Aerospace Cluster para seguir precisamente impulsando el crecimiento y la competitividad del sector en la región, Tomás? Con esto que comentas de todo lo que están haciendo la internacionalización, todo esto. Sí, nosotros pues ya tenemos 58 años como industria establecida en México. Y yo he sido muy claro, tenemos que ser disruptivos como clúster. ¿Qué significa disruptivos? No nada más se trata de atender a los que llegan y se establecen, que así fue como comencé mi plática contigo, aun cuando la importancia es que como clúster identifiques a tu industria en territorio, lo que nosotros tenemos que hacer en los siguientes años es todo este aprendizaje, todo este know-how, toda esta experiencia, todos estos cuadros de ingenieros que se han graduado, que ahora ya se han vuelto empresarios o emprendedores, vamos a enfocarnos al desarrollo tecnológico de lo que ya sabemos, con lo que hemos aprendido, como lo está haciendo Colombia. Fíjese, qué bonito, porque me ha tocado. Colombia, por necesidad,
han tenido que hacer reingeniería para que sus helicópteros y toda su fuerza aérea se mantengan vigentes. ¿Por qué? Porque si te esperas a que te llegue la parte original del proveedor que te vendió la aeronave, entiendas helicóptero o cualquier tipo de aeronave, pues prácticamente estás obsoleto. Y en ese sentido, lo que queremos nosotros es hacer reingeniería con lo que ya sabemos para apostarle a productos marca país y que podamos no competir con un Boeing o con un Airbus o con un Bombardier. No, hay submercados que puede uno atender con tecnología propia para que derivado de ello empieces a consolidar tu industria y no dependas de ser siempre proveedor de un tercero. Y esto lo digo con mucho orgullo porque aun cuando nos sentimos satisfechos de la confianza que hemos recibido de estas grandes empresas que han tomado la decisión de establecerse en nuestra región, donde han confiado en nuestro talento para poder producir estos productos de primera calidad con aceptación global, también nosotros tenemos que pensar en nosotros como país, como y haciendo este recordatorio de mi experiencia en Asia. Cuando yo estuve en Corea o estuve en China, pues no se hablaban de productos de exportación coreanos ni chinos, pero sí tuvieron ellos la visión de decir, oye, con todo lo que estoy aprendiendo de todas estas EPZs, Export Processing Zones, ¿cómo puedo yo eventualmente hacer un carro? ¿Cómo puedo hacer yo hacer una televisión? ¿Cómo puedo yo hacer una computadora? Y ahora resulta que hay carros Kia, hay carros Hyundai, hay televisiones Samsung, cuando antes, ¿por qué entonces estos países tan chiquititos, que también tienen su virtud de ser pequeños, como lo mencioné, han podido dar este brinco? Ah, entonces la justificación es que porque eres grandote no lo puedes hacer. Entonces, ¿cómo me callan a mí la boca cuando un China sí lo ha podido hacer? Entonces, no se trata de tamaño de país, se trata entonces de una cultura que se tiene que empezar a imbuir para que como país podamos trascender. No hay países subdesarrollados, hay países mal administrados. Ahí está el éxito de cualquier economía. Y si nos metemos con Suiza y si nos metemos con otros países que no producen nada, en cuanto, más bien que no tienen recursos naturales, como los pudiera tener en el caso de nosotros, siendo autocríticos, México, mismo Japón, donde estuviste, no producen, exportan cantidades enormes con materiales que ni siquiera producen ellos, ¿no? Pero ahí es donde existe, en mi opinión, y para concluir, el éxito de cualquier economía o de cualquier clúster, en la educación, en la preparación, en la especialización. Un país que no se educa está condenado al fracaso. Y ahí es donde nosotros tenemos que impulsar y tenemos la fortuna de que nuestro sector es un sector preparado, es un sector donde ya te mueves, como decimos, a sus anchas en los corredores del conocimiento, pero no se trata de nosotros. Además, hiciste una puntualización, hablaste de que los estados más al norte, por su nivel de manufactura, pues tienen ese nivel de avance tecnológico que en el caso de México el sur no tiene, el sur de México. Bueno, nosotros como clúster, por mandato de nuestro mismo consejo directivo, estamos acercándonos al sur de México, para que también ellos tengan estas mismas oportunidades, porque al final todos somos mexicanos
y esto permita que muchas familias, por necesidad, que tienen que llegar a buscar empleo en el norte de nuestro país, pues tengan por opción, si quieren venirse, bienvenidos, pero por opción, no por necesidad, y que puedan quedarse en sus regiones, pero que también les acerquemos el conocimiento a todos. Tomás, ya estamos preparándonos para aterrizar este vuelo, pero me parece muy importante y no me gustaría dejar de pasar este punto para ir cerrando. Quisiera que me comentaras precisamente sobre lo que estás hablando. ¿Cómo está haciendo frente precisamente el clúster a la demanda de personal y de mano de obra calificada en Baja California? Hay otros estados, yo estoy en Chihuahua, otros estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, etcétera, que hay veces que falta la mano de obra y empresas tienen que estar precisamente lo que tú dices, yendo a estados del sur a invitar a gente, a invitar a otras personas de otros estados, precisamente buscando esta mano de obra calificada, ¿no? Platícanos un poco qué está haciendo el clúster. Bueno, nosotros trabajamos muy de la mano y tenemos convenio con todas las instituciones educativas que tienen ingenierías, porque también no podemos perdernos. Necesidades de administradores hay, contadores hay, pero pues ellos también tienen sus áreas de departamento que le nutren a la industria en general. En nuestro caso, como es un nivel de especialización alto, tenemos que pensar en las ingenierías para que no solamente los muchachos vean esto como un trabajo, sino como un desarrollo de carrera y que vean que hay un futuro muy claro y que hay indicadores muy importantes donde un sector como el nuestro no es un sector de moda, no es un sector donde si el consumidor resulta que el teléfono ahora ya es rosita y más chiquito, entonces decido ya no comprar el anterior que yo tenía. Este sector es muy conservador y te da la certeza de que tú puedes escalar a través de tu expertise y tu conocimiento. Aquí yo creo era que lo interesante es el involucramiento que estamos viendo de más mujeres. En nuestro clúster tenemos la Comisión de Mujeres Aeroespaciales en la industria y ellas tienen su propia dinámica, han creado a nivel nacional capítulos en Chihuahua, en Querétaro, en Nuevo León, con la Fuerza Aérea Mexicana, con la misma NASA, con los institutos astronómicos, y son puras mujeres. Y lo que más me satisface es que, así como cuando yo hice mi primera auscultación hace muchos años para saber quiénes eran, dónde estaban las empresas, a qué se dedicaban y qué producían y qué problemática tenían, ahora ya segmentado a nivel de mujeres, ves que existe esa misma dinámica que puedes aplicar. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿De dónde se graduaron? ¿En qué empresa trabajan? Y ellas solitas se organizan para ayudarse, darse ánimos y ser referente de más niñas y jovencitas que quieren aspirar a unas carreras que de entrada las crees o muy sofisticadas o las crees muy difíciles o peor, crees que nada más es para hombres. Y esos paradigmas y esos estereotipos, ellas están logrando incidir en nuestra sociedad para cambiar este tipo de situaciones que está en uno buscar el cambio. Nadie te lo va a venir a presentar. Ay, me encanta, Tomás, porque aparte yo soy una fuerte impulsora precisamente de las mujeres en la aviación, entonces me encanta saber que están haciendo todo esto y que lo están impulsando y desarrollando, y como bien dices, lo que no es visto, no puedes aspirar a ello, entonces que estén haciendo esta difusión para que las niñas vean que ellas pertenecen a la industria me parece súper importante. Ya para cerrar, Tomás, ¿cómo ves el futuro de la industria aeroespacial en Baja California en los próximos 5 o 10 años? Pues le estás preguntando a alguien que lo único que te va a hablar son cosas maravillosas de lo que vive en el día a día, pues definitivamente muy promisorio, con retos, pero son de esos retos que disfrutas,
¿Por qué? Porque significa que ves oportunidades para muchas personas que de otra manera tendrían que migrar a otros centros de especialización y que aquí los tenemos. Y por otro lado, vemos una industria a nivel global que sigue creciendo. La movilidad, esta no va a parar y vemos sus diferentes bifurcaciones en cuanto a la carrera espacial, por ejemplo, que es otro segmento que se cuece solito, pero también vemos el tema de los drones maravillosos, donde ya ahora en tu boda pues requieres un dron porque si no ya no te sabe igual para que te haga unas tomas espectaculares, cuando inicialmente el dron estaba enfocado a un objetivo militar de rastreo y monitoreo e De investigación, vigilancia. y ahora ya se metió al tema comercial y donde muchos jóvenes dicen, oye, a lo mejor nunca voy a ser piloto ni astronauta, pero sí voy a saber manipular un dron y de ahí voy a hacer un negociazo y voy a hacer unas tomas espectaculares de unas caídas de una cascada y de un hotel de lujo. O sea, hay tantas oportunidades que la tecnología nos permite que pues yo creo que, y a lo mejor suena muy ostentoso lo que te voy a decir, pero yo creo que yo nací en la mejor época de toda la historia de la humanidad, ¿eh? Entonces yo feliz de haber nacido y de estar donde estoy ahorita. A lo mejor soy una alma vieja que ya estuvo rondando por diferentes lugares en el planeta, pero ahorita esta la estoy disfrutando muchísimo. No, y me queda claro también porque yo también lo estoy disfrutando mucho. Estamos viendo cómo están desarrollándose nuevas áreas de la aviación, como todo precisamente lo que es drones, la Urban Air Mobility, la Advanced Air Mobility, que vienen como a revolucionar la aviación que conocíamos, ¿no? Pues un mensaje nada más para los jóvenes que estén interesados en la industria aeroespacial antes de que terminemos con la entrevista, Tomás. Claro. Punto número 1, el inglés. Y mire que estoy hablando desde México, donde me encanta mi idioma, pero el inglés es el idioma comercial del mundo. Toda persona que hable inglés, y no un inglés británico, ni un inglés neoyorquino, ni un inglés de Shakespeare, simplemente que se sepa comunicar y expresar en el idioma inglés, se le abren las puertas internacionales. Y eso es el primer paso para poder aspirar a una especialización donde además todos tus libros y todas tus referencias y todas tus presentaciones eventualmente tienen que llegar a un mercado que es principalmente un mercado internacional que maneja el inglés. Y eso, como quiero pensar que en nuestra audiencia hay mucho jovencito en nuestra tripulación, los tripulantes son muy jóvenes, pues tienen que saber que esos son elementos básicos. Es más, ni siquiera lo debería mencionar, pero parece mentira. Es tan redundante que se nos olvida, ¿no? Y por otro lado, el mensaje es, sigan luchando por sus sueños, y esto parece cliché, ¿no? Porque eso te lo dice todo el mundo, pero realmente yo estoy viviendo un sueño maravilloso del cual no quiero despertar, que es poder servir a una industria de esta naturaleza con gente maravillosa con la que trabajo aquí en el clúster. Y aprovecho, y a lo mejor no está necesariamente enfocado a un mensaje de despedida en esta sesión, mi querida Era, pero la invito a que en una sesión futura, y mira que ya la estoy comprometiendo, invite a esta comisión de mujeres para que ellas le platiquen lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y qué los mueve. Y estoy seguro que va a ser como la luz y la oscuridad conmigo, porque yo hablo como hablo y digo lo que digo, pero cuando yo escucho hablar a mi comisión de mujeres, se están dirigiendo a otro público, se están dirigiendo con otros criterios. Y es muy fascinante encontrar en este tipo de inspiración algo que no lo ves comúnmente en el mercado y más en el área de especialización. Yo encantadísima, te digo, porque soy una fuerte impulsora de las mujeres en la aviación, entonces yo feliz de poder contactarlas con ellas y te agradezco muchísimo, Tomás. Ha sido un placer que hayamos platicado. Espero que sea la primera de muchas conversaciones y pues nuevamente gracias por el tiempo.
Pues al contrario, gracias por la entrevista y a todos los tripulantes en esta maravillosa dinámica. Les deseo mucho éxito. Muchísimas gracias y pues nos vemos hasta el siguiente vuelo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.